bendiga, mis amados hermanos. Es un gusto volver a compartir con ustedes. Reciban un saludo de nuestro pastor. Él siempre ha estado al pendiente de cada uno de ustedes. Y pues entonces queremos iniciar el tema de hoy. Queremos que podamos estar todos juntos y que podamos ver qué es lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros hoy. Como escribas, pues tenemos que estar siempre ya anuentes a la palabra, y el Señor pues ha colocado una palabra para nosotros este día y es de la que queremos hablar. Así que quiero iniciar con una pequeña oración, así que acompáñeme ahí donde usted está a orar. Señor Espíritu Santo, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu bondad, gracias por habernos despertado. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en medio de nosotros, que tú estás en nosotros y que tú tienes el control. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia, gracias te damos por ese cuidado, gracias porque tú eres nuestro proveedor, gracias porque tú tienes un plan para trazados para cada uno de nosotros, y aunque a veces no lo entendamos, sabemos que tú tienes todo el control. Ponemos este tiempo en tus manos, Espíritu Santo. Te necesitamos, que seas tú el que guíe esta palabra, que no sean nuestros pensamientos, que sean tus pensamientos. Desde ya declaramos que la tierra que me está escuchando es una tierra que ha sido preparada para ti, para que esta semilla pueda caer y que los frutos puedan ser dados al 100%. Desde ya igual, todo golpe del enemigo, todo plan contrario contra esta enseñanza, contra este tiempo, lo declaramos, Señor, nulo. Declaramos que este es el tiempo que hemos destinado para el Espíritu Santo. Espíritu Santo, para ti sea todo este tiempo, sea la honra, la gloria y el poder. Amén. Así que acompáñeme, por favor, hermano. Acompáñeme a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo número 13. Voy a leer la Biblia antigua. La Biblia antigua. Sin embargo, debéis estar gozosos por cuanto así, hechos partícipes de los padecimientos de Cristo, el día en que su gloria sea revelada, tendréis también la inmensa dicha de compartirla. La versión episcopal 2011 dice: al contrario, estad alegres en la medida que compartís los sufrimientos de Cristo, de modo que cuando se revele su gloria, gocéis de alegría desbordante. La Torre Samad dice: están bien alegres de ser partícipes de la pasión de Cristo, para que cuando se descubra su gloria, os gocéis también con él llenos de júbilo. Y eso me gustaba, porque sabe, siempre hablamos de que lo que le pasó al cuerpo de Jesucristo, el cuerpo físico de Jesucristo, el cuerpo místico que es la iglesia, tiene que padecerlo. Y de igual manera me gustaba porque nosotros como hijos de Dios muchas veces no queremos pasar dificultades. Me gustaba también porque nosotros tenemos un ejemplo, un modelo a quien seguir, y esto es el Señor Jesucristo. Así que fíjense que es necesario entonces ver la vida que Él tuvo para que nosotros podamos también entonces entender procesos que se van a dar en medio de la iglesia, procesos que usted y yo vamos a vivir. Entonces, mire, quiero iniciar haciendo una línea de tiempo en cuanto a la vida de Jesucristo. Y usted sabe que lo que primero ocurre pues es el nacimiento de Él. De ahí lo que viene es un periodo que se marca a los 30 años, y ahí inicia su sacerdocio. Ahí él viene y va al Jordán y es bautizado, y ahí recibe un bautismo. Hemos hablado, hemos enseñado esa parte
de lo que es una llenura del Espíritu Santo. Y después que él sale del Jordán, él es llevado al desierto. Después de que es llevado al desierto, quiero marcar una pequeña división en el sentido de que hay una prueba al final de ese desierto. Y luego él va a venir y ya aprobado, habiendo sido aprobado en el desierto, habiendo sido aprobado en esa prueba, él inicia su ministerio terrenal, que es bien poco en cuanto a tiempo. Miremoslo más en cuanto a la secuencia. Y después de su ministerio, usted sabe que él viene y sucede lo que es su muerte y su resurrección. Después de eso, él viene, pasa 40 días mostrando que realmente él, ¿cómo se llama? Él resucitó y luego es llevado al cielo. Ahora, esto mismo, si lo colocamos en una línea de tiempo para la iglesia, entonces debe pasar el mismo proceso con una pequeña diferencia. La diferencia es que va a aparecer Juan el Bautista, que está haciendo una preparación de la iglesia, y esta preparación nos va a llevar a un arrepentimiento. Entonces, ¿a dónde quiero llevarlo? Quiero llevarlo a que miremos cada fase. Algunas de las fases usted ya las conoce, por lo que no le vamos a dar tanto tiempo. La primera fase es la fase de Juan el Bautista. Y aquí en esta fase tenemos que en Mateo 3:11, me gustó mucho esta versión Código Real, porque dice: yo ciertamente os dirijo en esta inmersión de purificación como señal de que tenéis la firme intención de volveros de vuestros malos caminos al Eterno. Pero detrás de mí viene uno de más alto rango. Mire qué hermoso esto, de más alto rango, que yo, a quien no soy digno siquiera de llevarle su calzado. Él es quien os sumergirá en la presencia divina y os purificará con fuego. La versión BLS dice, para que demuestren a los demás que ustedes ya han cambiado su manera de vivir. Entonces, mire qué hermoso, porque el bautismo, el de aquí que se habla, es un sumergimiento en el arrepentimiento. Y de eso nos está hablando. Porque aquí lo que predicaba Juan el Bautista es eso, un bautismo de arrepentimiento. Y él quiere llevarnos a eso, pero realmente con la firme intención. Entonces, mire, porque muchas veces nosotros conocemos un arrepentimiento, pero tal vez no sea verdadero. El Mateo 3:11 me llama que él recalca, cuando Juan el Bautista está preparando a la iglesia, él recalca que el Señor Jesucristo, el que viene, los va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Otras versiones, ¿sabe qué es lo que dice? Lo que dice es que los va a bautizar con fuego del Espíritu Santo. Otra versión lo dice, lo sumergirá en el fuego del Espíritu Santo. Perdón, la versión anterior decía con fuego del Espíritu Santo, y esta dice en el fuego del Espíritu Santo. Entonces, como usted es un escriba y es un estudioso, usted tiene que comenzar, ¿sabe? Es hermoso ver cada una de las versiones. Entonces, no quiero pasar más tiempo con esto, porque esto usted ya lo conoce. Entonces, ya Juan el Bautista, él vino, preparó a la iglesia, y nosotros lo participamos ¿cómo? Arrepintiéndonos. Ahora, cuando llegan los 30 años, el Señor Jesucristo sucede algo, inicia la vida sacerdotal, y él va a iniciar su ministerio y comienza haciéndolo, ¿sabe cómo? Descendiendo, y él va a bautizarse y comienza, y usted ya conoce esta historia en la cual Juan no quería bautizarlo, pero él viene, mire, solo para que nos amplíe el panorama, ¿qué es lo que le dice en la Biblia amplificada? Permítemelo ahora, dice, porque esta es la forma adecuada para que ambos, dice, cumplamos toda la justicia. Entonces, ¿sabe qué quiero recalcarle? Puede ser que usted, yo sé que ya se bautizó, pero tal vez conozca a alguien que no ha sido bautizado.
entonces tenemos una manera más como explicarle de que es la mejor manera en que ambos cumplamos lo que Dios quiere. La Biblia a Osejo, ¿sabe qué es lo que dice? Dice, porque es conveniente que de este modo cumplamos las disposiciones divinas. Entonces, mire qué hermoso, porque el bautismo en agua tenemos que darle la importancia, porque son instrucciones que son dadas por Dios Padre, y es necesario cumplir cada una de sus palabras. Entonces ya llevamos dos fases. Estas dos fases son dos fases que porque ya las conocemos, vamos a pasarlas bastante rápido. Pero después de que él es bautizado, sabe que es llevado al desierto. Y yo no sé si a usted pues le gustará pasar desiertos. Normalmente no, pero a veces son necesarios, hermanos. Son necesarios. Entonces, mire, tratemos de profundizar más en lo que sucedió en este desierto. Mateo 4:11 nos dice que en este desierto en el cual el Señor Jesús fue llevado, mire primeramente, fue llevado por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tenía un plan. ¿Y sabe qué? No le tengamos miedo a los desiertos si el Señor tiene el control, si Él está ahí. Lo que tenemos que entender es qué nos van a enseñar. Entonces dice la Biblia a los hispanos que era para ponerlo a prueba. La Biblia, lenguaje sencilla, dice, ¿sabe qué? El diablo iba a intentar de ponerle muchas trampas. Entonces los desiertos son para eso. Ahora, como escriba y usted un estudioso de la palabra, usted sabe que tenemos 4 evangelios y son 4 maneras a veces de ver la Biblia. Y quiero mostrarle cómo ellos manifiestan esta tentación, esta prueba del Señor Jesús. Dice que Mateo es bastante específico y dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces, ¿sabe qué le dice? Que da la idea a Mateo, porque da ciertas especificaciones, cómo el diablo lo tentó y todo eso, pero ¿sabe qué da la idea aquí? De que las tentaciones vinieron después de los 40 días. Mateo lo presenta casi de esa manera, porque dice, y después de haber ayunado 40 días, tuvo hambre. Entonces, mire, y dice, y vino el tentador. Entonces, esa es la posición en que Mateo lo presenta. Ahora, mire Marcos. Marcos lo presenta completamente diferente, porque Marcos dice, y estuvo ahí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles servían. Pero eso es todo lo que menciona. No menciona cuando viene y dice que tuvo hambre y llegó el enemigo a tentarlo, no lo menciona. Entonces, no podemos quedarnos, lo que quiero dejarle a que a usted como escriba, no podemos quedarnos solamente con una fuente. Tenemos que venir y ver las diferentes referencias cruzadas que tenemos en la Biblia. Lucas lo presenta detallado, casi como Mateo, pero él sí dice, mire, por 40 días y era tentado por el diablo. Entonces, ¿qué le quiero decir? Yo considero que las tentaciones y las pruebas fueron dentro también de los 40 días, pero que al final hubo una prueba de mayor intensidad, una tentación de mayor intensidad, que es a donde ya vamos a llegar. Ahora, si comenzamos a analizar, viéndolo de Lucas, y comenzamos a analizar versículo por versículo, vamos a entender algo, muchas enseñanzas aquí. Y la primera es que usted sabe que fue llevado al desierto, y fue llevado por el Espíritu al desierto. La versión BDA igual lo confirma, dice que el Espíritu lo condujo al desierto. Esta versión antigua dice que el Espíritu Santo lo impulsó a ir al desierto de Judea. Le coloca hasta nombre al desierto y todo eso. Entonces, aquí da la idea, nos da a entender que realmente Jesucristo, Él, con todo su cuerpo, fue llevado por el Espíritu Santo a ese desierto. Él entró con todo. Ya le voy a explicar por qué le digo eso. Ahora mire, otras versiones, como la Hahnemann, cambia un poco. Y usted como escriba
tiene que ver más versiones, tiene que ampliar su panorama, porque la Hahnemann lo que dice es, fue llevado en el espíritu. Mire lo que está diciendo ahí, fue llevado en el espíritu. Entonces, ¿qué es lo que yo percibo? Es que como que puede haber una iglesia que va a ser llevada con cuerpo y todo, pero también va a ser otra iglesia que solamente va a estar en un desierto, pero solamente en el espíritu. Si usted dice el Nuevo Testamento, Pablo Benson dice, y se iba, mire, y se iba en el espíritu. Entonces aquí tenemos que entender algo, que es lo que quiero dejarle. Mire, hermano, muchas veces nosotros pasamos los procesos solamente con el cuerpo, solamente con el cuerpo. Que el cuerpo va a aguantar hambre, que el cuerpo va a sufrir, que el cuerpo esto, que el cuerpo ayune, que el cuerpo lo otro, pero ¿sabe qué es lo que me está enseñando? ¿Qué es lo que me da la idea al ver estos dos ángulos? Que es un proceso integral. Este proceso que recibió el Señor Jesucristo y que también lo va a recibir la iglesia, es un proceso no solamente de su cuerpo. No solamente se trata de que usted y que yo estemos encerrados en nuestra casa. Se trata de que miremos más adentro, de que vayamos y que miremos cómo está nuestra alma. Y tal vez me faltó buscar alguna versión que lo relacionara con el alma. Pero ahí dice que fue llevado en el espíritu. Entonces, va a haber iglesia que en este proceso que estamos viviendo, tal vez no va a padecer de hambre, tal vez tiene suficiente alimento, tal vez tiene su trabajo, entonces su cuerpo tal vez no va a llevar, pero ¿sabe qué? No quiere decir que no está en el proceso, no quiere decir que no está en el desierto. ¿Sabe por qué? Porque también tiene que tratar su alma, también tiene que tratar su espíritu. Entonces, mire, qué hermoso, porque el Señor es probado acá, pero integral, de una manera integral. Les ruego que apaguen los audios, escuchen sonido. Ahora, en Lucas 4:1 me da una versión, una impresión diferente. Mire lo primero. La Biblia BDA lo que dice que el Espíritu lo condujo al desierto. Podemos verlo y analizarlo, y dependiendo de la manera, la óptica que queremos verlo, ¿sabe qué? Podemos analizarlo de esta manera. El Espíritu Santo tomó a Jesucristo, lo llevó, le dijo, ok, estás en el desierto, entra. Y sabe que mucha iglesia así se siente. Mucha iglesia en este desierto siente que el Señor lo puso en una prueba, lo puso ahorita en un desierto, pero está olvidada. Cree que el Señor no está ahí. Cree que el Señor ya lo abandonó. Cree que solamente es, ok, pasa este desierto tú solo, mira cómo haces, mira cómo vas a conseguir tu comida, mira cómo... Y no es así. Quiero que miremos y quiero dejarle a usted como un futuro escriba, como un futuro experto, un futuro maestro, un entendido de la palabra. ¿Sabe qué quiero dejarle? Que revisemos otras versiones, que no nos quedemos solamente con un ángulo de la palabra. Miremos muchos ángulos de la palabra para que el Espíritu Santo pueda hablarnos de muchas maneras. Mire la versión BLA, lo que dice, y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Mire esta Biblia, dice, lo confirma igual, y era conducido por el Espíritu en el desierto. Estas son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes, hermano. Aquí dice en la BDA, el Espíritu lo condujo al desierto. Pero aquí lo que dice es que el Espíritu lo condujo, lo guió en el desierto, en el proceso. Entonces, ¿sabes qué? Tú como un experto de la palabra debes entender, debes de vivir y debes de enseñar, debes de darle a conocer a nuestros familiares, a nuestros amigos. ¿Sabe qué? Que en medio de este desierto no estamos solos. Que aquí el Espíritu Santo nos está guiando, nos está conduciendo en el desierto. Es necesario entender eso, hermano, porque mucha iglesia se siente sola. Mucha gente cree que no, que están olvidados.
Pero realmente el propósito, ya vamos a ver el propósito de esta prueba, y el Espíritu Santo está ahí siempre con nosotros. Ahora mire, este código real nos dice algo diferente. Porque mire, aquí en la BDA dice que lo condujo al desierto. Y estoy hablándole del mismo versículo, hermano. La Biblia de las Américas dice que lo condujo en el desierto. Era conducido por el Espíritu en el desierto. Pero la Código Real sabe que dice, y allí era guiado en el Espíritu. Mire la buena palabra. Y en el Espíritu era guiado por el desierto. Entonces, hermano, este es un enfoque diferente, es un ángulo diferente. ¿Sabe qué? Yo te vengo a decir, puede ser que el Espíritu Santo te va a guiar, incluso tu cuerpo va a estar a la par tuya. Ven por acá, te va a tomar de la mano, qué sé yo, y te va a guiar por qué procesos, a dónde llamar, qué estudiar, qué sentir, qué ver, qué cosas escuchar. Pero también va a haber un proceso, ¿sabes qué? En el que no lo vas a sentir físicamente, pero sí va a haber una conexión en tu espíritu. Y ahí es donde debemos trabajar, ¿sabe? El proceso el por qué nosotros estamos en este proceso realmente es para que nuestro espíritu se conecte con el Espíritu Santo. Tenemos que conectarnos. Nuestro espíritu con el Espíritu Santo debe conectarse. Y mucha iglesia va a pasar eso. Mucha iglesia tal vez no va a sentir, como les decía y les repito, no va a padecer de hambre, no va a padecer de lo otro, pero sí su espíritu va a entrar en un proceso de desierto para que pueda conectarse con el Espíritu Santo y que pueda ser guiado. Ahora, debemos entender que es guiar, hermano. Y aquí el Señor me bendecía con algo, y cuando usted mira la palabra guiar, la palabra conducir, habla de muchas cosas. Dice guiar, conducir, por implicación dice traer, arrear, ir, pasar el tiempo, o figurativamente inducir. Pero ¿sabe qué? Dice arrastrar, conceder audiencia, llevar, meter, sacar, traer. Y el diccionario Tugui, ¿sabe qué dice? Tomar esposa. ¿Sabe qué dice? Empujar con violencia, dirigir, mandar, educar, seducir. Entonces, ¿sabe qué? Ahí ¿qué quiero dejarle a usted como escriba? Cuando busquemos la etimología de una palabra, comencemos a poner en orden. Si nosotros comenzamos a poner en orden, vamos a tener ángulos diferentes de lo que la palabra realmente significa, de lo que nos quieren enseñar. Al igual, hermano, quiero dejarle, y perdónenme, voy a tocar algo ahí. Tenemos que, como escribas, ser disciplinados. Nuestra vida tiene que estar muy ordenada, tanto nuestra vida externa como, ¿sabe qué? Nuestra vida interna. Entonces, ¿sabe qué? Acompáñeme a algo. Coloquemos en orden esta palabra guiar. Mire, comencemos con el primer grupo. Estas palabras son como afines. El guiar, el conducir, el inducir, el llevar, el meter, el sacar, el traer, el dirigir, son palabras afines. Y estas palabras, ¿sabe qué es lo que nos quieren enseñar? Que el Espíritu Santo en este proceso, en este desierto, lo que quiere es educarnos. Educarnos. Él quiere que nosotros dejemos costumbres que tenemos y que comencemos a hacer las cosas como el Señor quiere. No dice la palabra que nosotros no oramos como deberíamos, no que Él interviene. Pero si nuestro espíritu y el Espíritu Santo están conectados, Él nos va a educar de una manera en la cual, ¿sabe qué? Nos va a inducir, nos va a conducir. ¿Sabe qué me gustaba de esto? Nos va a meter, ¿sabe hasta dónde? Hasta el lugar santísimo. Nos va a sacar, nos va a traer. Entonces, ¿sabe qué? Eso es hermoso porque aquí Él quiere, ¿sabe qué? Lo que quiere educarnos para que nos convirtamos en verdaderos adoradores. Él quiere, déjeme repetirlo, en el desierto el Espíritu te quiere educar, me quiere educar para que yo sea el adorador que el Padre quiere.
Segundo grupo de palabras. Y este no es muy bonito, hermano. Perdóneme, yo no sé si a usted le gusta. Pero ¿a quién arrean? ¿A quién le gustaría que lo arrastraran? ¿A quién le gustaría que lo empujaran con violencia? ¿A quién le gusta que lo manden, hermano? Entonces, ¿sabe qué? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar el Espíritu Santo acá? Su señorío, hermano. En el desierto, es cierto, Él nos quiere educar, pero también nos quiere enseñar su señorío, que Él es un Señor, que Él tiene autoridad. Y muchas veces nosotros no lo entendemos, por eso viene la prueba, por eso cuando no reconocemos la autoridad y no le damos la posición que Él tiene, la posición que Él merece, entonces Él va a ejercer autoridad. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia, hay procesos que no va a poder dejar de pasar. La iglesia no va a poder de evitarse ciertas cosas. Entonces, ¿qué quiero decirle? Mire, escriba, mire, amado maestro de la palabra, hay cosas que si usted no quiere, lo van a arrastrar hasta que se cumplan. Lo van a empujar, porque entonces el Espíritu va a ejercer su autoridad. Y eso tal vez no lo guste. Entonces, mire, el tercer grupo dice conceder audiencia, tomar esposa, seducir. Mire qué hermoso, esta parte es hermosa. ¿Sabe por qué? Porque lo que el Espíritu Santo le está diciendo, ¿sabe qué es? Te estoy concediendo audiencia. Cuando tú quieras puedes venir a hablar conmigo. ¿Sabes qué? Estoy abierto para ti. Estoy aquí disponible para ti las 24 horas, 7 días a la semana. ¿Sabe qué? Yo quiero intimidad contigo. Quiero que tengamos una relación. Quiero que tú aprendas, ¿sabe qué? A amarme, que tú entiendas quién soy yo. Pero ¿sabe qué quiere también hacer el Espíritu Santo en esa relación, en esa amistad? Llevarlo a entender cómo prepararse, que Él está preparando la esposa del Hijo. ¿Y sabe qué venía a mí en ese entonces? ¿Qué venía a mí cuando dice de conceder audiencia? ¿Usted recuerda cuando el tiempo de Ruth y está la reina Esther y ella tenía que presentarse ante el rey? El temor que ella tuvo de que si no encontraba gracia podía morir. Pero mire aquí, en esta palabra, cuando dice el Espíritu Santo que los quiere guiar, los quiere conducir, lo que está diciendo, ¿sabes qué? Tú ya encontraste gracia conmigo, por eso yo estoy en ti. Pero ¿sabes qué? Déjate que te seduzca. Y es hermoso, hermano. Si tú te dejas seducir, vamos a tener una relación hermosa en la cual tu espíritu va a estar conectado conmigo y vas a poderte dejar guiar, te voy a educar. Pero también tienes que reconocer que yo soy una autoridad, que yo tengo autoridad y que soy un Señor. Entonces, ¿sabe qué, hermano? Tenemos que aprender, tenemos que dejarnos guiar. Y como escriba yo le dejo, mire, 3 hermosas enseñanzas de la etimología de una sola palabra. Escudriñemos. Cada palabra tiene un misterio. Entonces, ¿sabe qué? La iglesia hoy en día está sumergida, déjenme verlo desde este ángulo, está sumergida en un desierto. Esta es la prueba. No solamente la iglesia, toda la humanidad ha sido puesta en este desierto, pero la iglesia específicamente, todo el cuerpo místico ha sido sumergido en un desierto. Y usted y yo debemos entender para qué. ¿Sabe para qué fuimos sumergidos? Para que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Entonces, mire qué hermoso. Para eso nos llevan al desierto. Para que realmente restablezcamos nuestra relación con el Espíritu Santo. Ahora, cuando el Señor Jesucristo ya va a terminar esos 40 días, dice que Él viene, tuvo hambre. Está en el fin, como en el límite, hermano. Entonces quiero marcarle algo, porque yo lo que veo en este límite es como que al final del proceso va a haber una evaluación para ver cómo nosotros pasamos el desierto. Cómo nosotros si aprendimos el porqué del desierto. Entonces, ¿sabe qué? ¿Qué es lo primero que le dicen? Si eres hijo. Hay una versión que le da directamente a Jesucristo y le dice, si eres el Hijo de Dios.
Pero aquí, en esta versión dice, si eres hijo, entonces yo quiero aplicarla a la iglesia. Al final, hermano, perdóneme, si algo el enemigo va a atacar, es la identidad del cuerpo de Cristo, la identidad de hijo. Y muchos hoy en día ya no nos consideramos, no hemos entendido el proceso del desierto y no los consideramos hijos. Hemos perdido esa identidad. Yo te ruego que no pierdes, que no caigas en ese juego. No caigas en ese juego del enemigo. Tú eres un hijo, yo soy un hijo. Somos un cuerpo elegido y escogido. Pero entonces, ¿sabes qué? Tenemos que entender el proceso. Tenemos que entender que el Señor nos lleva ahí para que restablezcamos nuestra intimidad, nuestra comunión con el Espíritu Santo. Porque puede estar rota. Y en ese tiempo, en ese nivel, ahí en esa final de este desierto, ¿sabe cómo Jesucristo actuó? Vino y dijo, escrito está. Entonces lo que mostró es un nivel de madurez. Y así como escribas, imagínense nosotros como escribas, que tenemos que ser detallistas, que tenemos que ser que cada letra tenemos que evaluarla. Y que no estemos viviendo en estos días con el escrito está. ¿Cuántos ataques podemos tener y no hemos entendido el escrito está? Y mire lo interesante de esto, porque esta palabra hijos es la 5207. Y sabe que esa palabra 5207 es la huíos. Y usted y yo conocemos de eso, hubo un congreso completo de eso. Entonces, cuando me gustaba esto que encontré en un diccionario, porque dice, la conducta de ellos, ¿de quién? De los huíos, da evidencia de dignidad de su relación y semejanza con su carácter. Entonces, ¿sabe de qué está hablando? Está hablando de una madurez espiritual. Aquí, al final de este periodo, al final de esta prueba, lo que se nos va a medir es, ¿sabe qué? Es nuestra conducta, cómo actuamos hoy. Se nos va a evidenciar, ¿sabe qué? La relación que tenemos, el tipo de relación que tenemos con el Espíritu Santo. Y también, ¿sabe qué? Se nos va a entender el carácter. El carácter. El carácter. Interesante, ¿verdad? Y el Señor tuvo 3 pruebas. La primera que le dice, ¿sabes qué? Convierte piedras en pan. Entonces, ¿sabe cómo quiero relacionarlo? El ángulo que quiero dejarle. Estos son los deseos de la carne. Estaban probando cómo reaccionaba su cuerpo. Muchas veces muchos nosotros podemos hacer cosas correctas, pero tal vez no en el tiempo oportuno del Señor. Él era un tiempo de preparación. El Señor estaba en un tiempo de ayuno. Y lo que el enemigo le estaba diciendo, ¿sabe qué? Convierte. Si tú eres un hijo, convierte. Entonces, ¿sabe qué? Muchos de nosotros podemos caer en eso, que el enemigo nos lleva a querer engañar de hacer cosas que parecen buenas, pero que no es el tiempo indicado de Dios. Segundo, ver los reinos. Hermano, y esto aquí están tocando el alma, las riquezas. Y no solamente hablo de una riqueza económica. ¿Cuántas cosas queremos ver y anhelamos? Nuestra alma anhela. Pero entonces, mire, las pruebas aquí no solamente vienen para el cuerpo. Las pruebas aquí vienen, ¿sabe qué? Hasta para el espíritu. Nuestro espíritu, no el Espíritu Santo. Nuestro espíritu, ver. Porque si nuestro espíritu crece, cuando nuestro espíritu crezca, ¿sabe qué es lo que va a querer hacer? Es honrar a Dios. Pero entonces, si no lo hacemos o no lo hacemos en el momento, si no lo hacemos guiado por el Espíritu Santo, ¿sabe qué puede pasar? Que caigamos en una provocación en el Espíritu Santo. Entonces, la evaluación que le estaban haciendo aquí al Señor Jesucristo es en los 3 niveles. En los 3 niveles, cuerpo, alma y espíritu. De igual manera, a la iglesia, al cuerpo místico, lo van a evaluar al final de déjeme verlo de esta manera, al final de esta pandemia. ¿Qué aprendió tu cuerpo? ¿Qué aprendió tu alma y qué aprendió tu espíritu? ¿Cómo está nuestra alma y nuestro espíritu? Pregúntele ahí al que tiene a su lado cómo lo tiene. Entonces, mire, ya evaluamos estos 4. Juan el Bautista, el bautismo del Señor Jesucristo, su sacerdocio, cómo llevado al desierto, la prueba final que le hacen en el desierto. Entonces, ¿sabe qué? Tenemos que entender el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que madurar en la prueba? ¿Por qué tenemos que esforzarnos? ¿Por qué tenemos que restablecer esa comunión con el Espíritu Santo?
Y esto es hermoso, ¿sabe qué? Porque muchos predicamos de que viene un derramamiento hermoso, sí, cierto. Pero tenemos que pasar, según la vida del Señor Jesucristo, tenemos que pasar, ¿saben qué? El desierto y aprobarlo. Por eso lo coloco aquí, mire, en Lucas, en la versión antigua, Jesús regresó entonces a Galilea con el poder del Espíritu Santo. Su comunión estaba al 100% y rápidamente, dice, se extendió su fama por toda la región. Solía enseñar en las sinagogas y sus enseñanzas eran muy apreciadas por la gente. Mire qué hermoso. Aquí ya hay un tiempo diferente, hermano, porque aquí hasta la gente ya estaba apreciando las enseñanzas de él. Mire la Biblia EUNSA, ¿qué es lo que dice? Por el impulso del Espíritu. Usted recuerde, el Espíritu impulsó a ir al desierto, el Espíritu impulsó ahora a venir a Galilea que comience su ministerio. Yo no digo que la predicación de este tiempo no haya sido con el impulso del Espíritu Santo, pero lo que quiero dejarle es que después de este desierto se va a magnificar. Eso es lo que yo quiero dejarle hoy. Mire cómo enseñaba el Señor. En Mateo 4:23 dice, Jesús recorrió todo Galilea, enseñaba en las sinagogas de los judíos, predicaba las buenas noticias del reino de Dios y sanaba a los enfermos que había entre el pueblo. Pero mire esta palabra, cualquiera que fueran sus dolencias. Mire la Biblia Torres Amat 2003. E iba Jesús por Galilea, enseñando, predicando la buena nueva del reino celestial y sanando toda, mire lo que dice esta Biblia, toda dolencia, toda enfermedad de los pueblos. Mire la Código Real. Y dice, y enseñaba constantemente en todas las sinagogas a conocer el regalo divino de la llegada del tiempo para el cumplimiento de las promesas. ¿Sabes qué, amado escriba? Después de esta prueba viene un tiempo donde vamos a enseñar y ¿sabes qué se va a dar? Se va a dar una enseñanza más fuerte sobre el cumplimiento de una promesa hermosa. Se va a comenzar a hablar de una manera diferente sobre la doctrina del arrebatamiento, porque está aquí. Pero lo vamos a hacer, ¿sabe cómo? Impulsado por el Espíritu Santo. Ya no solo va a ser una enseñanza hermosa que a veces se da de palabras, sino que va a estar acompañado también con señales. Y muchos hemos deseado eso, muchos anhelamos ver eso. Y se va a dar el tiempo, pero ¿sabe qué? Yo quiero ser un instrumento para eso, pero tengo que salir aprobado de este desierto. Tengo que salir aprobado. Ahora mire otro nivel. Otro versículo, y solo 2 versículos vamos a analizar. Mateo 4:24, la Biblia al día. Su fama se extendió por toda Siria. O sea que la palabra se va a llegar a muchos lugares. Y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. ¿Sabe qué? Viene un tiempo hermoso de sanidad, viene un tiempo hermoso de liberación, viene un tiempo hermoso de avance, ya no más parálisis, viene un tiempo en el cual la iglesia, al salir aprobada de este desierto, va a poder, mire, divulgar la palabra por todos lados. Mire las palabras, todo tipo de enfermedades. Mire, va a poder va a poder sacar de liberaciones de cuestiones que han estado con poderes demoníacos. ¿Y sabe qué? Los oprimidos, esto me llamaba la atención, por las obras malignas de la astrología. Mire el nivel, mire lo hermoso que se va a dar cuando salgamos de este desierto. Pero tenemos que salir aprobados, hermano. Es necesario que salgamos aprobados. Entonces, mire, esto es lo hermoso que viene. Viene un tiempo. No le estoy diciendo, usted recuerde que el ministerio del Señor Jesús fue por 3 años y medio, fue un corto tiempo. Yo creo que después de este desierto viene un momento, un corto tiempo en que el Espíritu Santo
va a moverse, va a haber un derramamiento hermoso de la palabra y va a haber una palabra acompañada con señales y las señales van a ser hermosas, hermosas. Así que mire, eso sucedió con el Señor Jesucristo. Pero también hay una profecía que se dio. Y es la profecía de Joel. Y aunque ya tuvo el primer cumplimiento, usted recuerde que en los tiempos de los hechos de los apóstoles, hubo un derramamiento de mi Espíritu Santo sobre la humanidad, dice esta versión antigua. Entonces, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces, mire qué hermoso, porque esto ya se dio, este primer derramamiento se dio, esta primera como fase se dio, pero esto es lo que viene. Después de un desierto va a venir este derramamiento del Espíritu. Y yo le preguntaba al Señor, pero se va a derramar sobre toda la humanidad. ¿Y sabe qué es lo que quiero que vea? Es que en qué sentido se va a derramar. En el sentido de que toda la gente se va a poner, va a dejar su dureza, va a ser va a prestar sus oídos a la palabra. Ahora, quiero dejarle algo. Mire, ¿quiénes son los que van a profetizar? Los hijos. Y mire qué hermoso. ¿De qué hijos hablamos? De los judíos. ¿Quiénes son los judíos? Aquellos que salieron del desierto con una madurez espiritual. Ahora, quiero dejarle algo. Dice que profetizarán. Y todo lo podemos relacionar, dones proféticos, ministerio profético. Pero ¿sabe qué? Cuando vamos a la palabra, cuando vamos a la etimología de la palabra, esto es hermoso porque nos revela varios ángulos. Y yo vuelvo a recalcarle, usted como escriba no se puede quedar solo con un ángulo. Mire cuando habla de profetizar, aquí me marca dos cosas. Dice, hablar bajo inspiración. Entonces, ¿sabe qué? Viene un tiempo de derramamiento donde los predicadores, los ministros, los escribas que tienen dentro de sus responsabilidades enseñar la palabra del Señor, lo van a hacer bajo inspiración. Mire qué hermoso. Pero ¿sabe cuáles? Los que alcanzaron madurez, los que entendieron el proceso, los que entendieron por qué fueron llevados a este desierto. Y el otro ángulo es el hecho de ejercer el oficio profético. Pero yo me quiero quedar, ¿sabe qué? Como usted va a ser un maestro de la palabra, un experto, un versado en la palabra, va a venir un tiempo de enseñanza de la palabra, en lo cual vamos a hablar por la inspiración. ¿Y sabe de quién? De aquel que nos sedujo en el desierto, con la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, por eso va a haber un derramamiento hermoso sobre la humanidad. Considero que viene tal vez un corto tiempo de ese derramamiento antes de que pueda venir un arrebatamiento en el cual va a ser tocado mucha gente y que van a haber muchos instrumentos que si alcanzamos esa madurez en este desierto, en esta prueba, vamos a hacer cosas hermosas guiados por el Espíritu Santo. Entonces, mire qué hermoso. Tenemos entonces que seguir los pasos de Jesucristo, bautizarnos, tenemos en agua, tenemos que ir alegres al desierto, hermano, entendiendo cuál es el propósito. ¿Sabe qué? Tenemos que entender que aún en medio del desierto nos van a probar, pero tenemos que entender que después del desierto viene algo hermoso. Pero ¿sabe qué quiero ver ahorita? No quiero seguir con el recorrido del Señor, quiero ver cuál debe ser la posición de la iglesia, cómo nosotros debemos enfrentar ese desierto. Y mire, cómo alcanzamos una madurez. Y a mí me gustaba esta imagen, ¿sabe qué? Es como un jarrón, pero así somos nosotros. Así debemos vernos como iglesia, como ese jarrón que puede ser que muchas veces se rompe, pero que ahí está el Espíritu Santo dándonos forma hasta que alcancemos madurez. Entonces, mire, hermano, ¿cómo entendemos y cómo podemos ser aprobados en este desierto? ¿Cómo alcanzamos esa madurez? Y es muy simple. Tenemos que hacer como Jesucristo hizo, de la misma manera. Ahora la pregunta sería, ¿y cómo Él hizo? Entonces, mire, hermano, Lucas 4:2
En el Nuevo Testamento Esteban nos enseña algo, dice, durante ese tiempo no comió nada. Hermano, tenemos que dejar de comer. ¿Qué le parece? No puede comer nada, hermano. Usted como escriba sabe que no precisamente está hablando de dejar de comer. Si usted ayuna, gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Es un poco más profundo. Así que miremos. La Biblia amplificada dice que en ese tiempo el Señor, mire, iba a ser probado extremadamente. ¿Sabe qué? Debe entender usted que muchos de nosotros, muchos de la iglesia van a ser probados extremadamente y aún lo han sido. ¿Sabe qué? Muchos hermanos nuestros han hasta perdido la vida. Han padecido, otros están en procesos ahorita en hospitales, en recuperación, van a ser probados extremadamente. ¿Sabe qué dice el diablo? Trató de hacerlos caer con sus trampas. Entonces, ¿sabe qué? Debemos, el dejar de comer, no precisamente se refiere a alimentos, el dejar de comer se refiere a abstenerse de aquellos alimentos que religiosamente podemos estar haciendo. Y mire, rápidamente quiero llevarlo a Proverbios 15:14. Dice, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Muchas veces podemos estarnos actuando como necios. No quiero ofenderlo, perdón, usted sabe que le respeto mucho, pero muchas veces nos alimentamos de necedades. Le prestamos atención a cualquier noticia que aparece en Facebook, no miramos la fuente, no miramos lo que aparece, de dónde viene y creemos como verdad. Mire, en Isaías, estas personas se alimentaban, ¿sabe qué? De ceniza. Y cuando aquí lo relaciona con la idolatría, porque las personas crearon de un árbol un ídolo. Entonces, ¿sabe qué? En este tiempo podemos estar alimentándonos de idolatrías, en vez de estar manteniendo esa comunión con el Espíritu Santo. El libro de Jeremías, ¿sabe qué dice? Que los profetas, dice, porque, perdón, lo voy a leer todo. Esto dice el Señor Todopoderoso. No hagan caso a las palabras que les dicen los profetas, porque están alimentando en ustedes falsas esperanzas. Pero mire, usted como escriba debe de ver, y yo se lo recalco nuevamente, aprendamos a usar varias versiones. ¿Sabe qué es lo que dice? Los falsos profetas, dicen, mire esta versión amplificada, enseñan vanidad, vacío, falsedades y futilidad, y te llenan de vanas esperanzas. Dejemos de llenarnos de vanas esperanzas. ¿Sabe qué? Miremos en qué estamos ocupando el tiempo en esto, de qué nos estamos alimentando. Muchos podemos pasar, perdóneme hermano, yo no quiero ofenderlo, pero tal vez horas y horas y horas y horas viendo películas. Yo no digo que no mire una película, claro que sí, pero entonces ¿sabe qué? ¿A qué voy? Miremos cómo administramos el tiempo. Tenemos que administrar el tiempo, tenemos que ver cómo lo estamos utilizando. ¿Sabe por qué? Porque el Señor quiere que usted se alimente con algo. Y esto quiero dejárselo, y usted sabe que como escriba, se lo he recalcado 1 y 1000 veces. Ezequiel 3:2. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de ese rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Me gustaría ver su cara ahorita, me gustaría verlo cuando yo le hago una pregunta. ¿Está leyendo? ¿Está estudiando? ¿Me está regalando esos 10, 15 minutos que muchos me prometieron hace tiempo para dedicarlo a leer y escribir? Ahí, respóndase usted. Mire el que tiene a su lado y sonríase o coméntele. Pero sí, en realidad, tenemos que leer. Lo que tenemos que alimentarnos es de este rollo que tenemos aquí en la palabra. Entonces, mire, ¿por qué? Porque quiero recalcarle algo. Nos van a probar el cuerpo, nos van a probar el alma y nos van a probar el espíritu. Entonces, fíjese, quiero mostrarle algunas actitudes, algunas figuras que tuvo la iglesia. Quiero tomar ciertos personajes de la iglesia y quiero compararles cómo ellos fueron sometidos a desiertos y qué pasaba antes y qué pasó después, para que usted vea el por qué el Señor, por qué el Espíritu Santo a veces nos mete en procesos de desiertos. Y mire, el primer proceso que quiero enseñarles, ¿sabe qué? Es que miremos la historia, la vida de Saulo como figura de una iglesia. ¿Sabe usted cómo era Saulo? Saulo era un legalista, él sabía letra, él sabía, perseguía a la iglesia y lo que hacía era para él bueno. Entonces, ¿sabe qué?
puede ser que antes del desierto haya un proceso en el cual nosotros, si nos analizamos en retrospectiva, vamos a ver que muchas veces somos legalistas. Criticamos, juzgamos cualquier cosa, creemos que nosotros tenemos la verdad y no, muchas veces no es así. Nos meten a Saulo, lo metieron a un desierto, ¿sabe para qué? Mire qué hermoso, porque hasta ahí le dijo a la voz, ¿quién eres? Señor. Hasta ahí le reconoció el señorío. Hasta ahí. ¿Usted cree que Saulo le preguntaba al Señor si perseguía o si cuando llevó a Esteban allá le preguntó al Señor? No, no creo que no. Tal vez esa es una pregunta que la tenga que hacer al apóstol Pablo cuando nos veamos allá. Pero ¿sabe qué? ¿Qué quiere que yo haga? Esto sucedió cuando lo metieron a un desierto. ¿Sabe cuánto fue el desierto que metieron a Saulo? Y usted conoce esta historia. Él quedó ciego y lo metieron a Damasco. Y ahí tuvieron que llevarlo, tuvo que dejar que se guiaran. Él perdió su vista y dice que le cayeron escamas, cosas como escamas de sus ojos. Pero cuando ese fue el desierto de él. Pero ¿sabe qué? Después, ¿en qué se convirtió? Él aprobó el desierto. ¿Sabe por qué? Porque se hizo una comunión con él, reconoció a Jesucristo, verdaderamente hizo una comunión con el Espíritu Santo. Después el Espíritu Santo lo aparta y ¿sabe qué? Se vuelve en el perito y arquitecto de toda la iglesia y comienza a generar una campaña de evangelismo hermosa, similar a lo que la iglesia hizo. Mire Daniel, al cumplirse 10 días, ¿sabe qué le pasó a Daniel? Daniel dejó 10 días no se contaminó con la comida del rey, de la comida de Babilonia. Pero ¿sabe qué? Quiero tomarlo como figura de un proceso para una iglesia. ¿Sabe por qué? Porque él venía de un lugar donde se habían contaminado. Había maldad, había idolatría, allá había, en su misma tierra habían esas cosas, pero no dijeron que no. Él llega hoy a Babilonia, lo meten a ese desierto llamado Babilonia, lo meten por muchos años y ahí él comienza a ser selectivo. Él comienza, ¿sabe qué? En ese proceso a cuidar lo que va a comer. Entonces es figura de una iglesia que lo van a meter al desierto para que miremos qué estamos comiendo, para que miremos cómo éramos antes, para que miremos que el Señor Espíritu Santo requiere consagración, requiere purificación. ¿Sabe qué? Para eso van a meter a la iglesia a un desierto. Para eso nos metieron en este desierto. Para que miremos realmente, valoremos las cosas que valen y la purificación y la consagración de una iglesia son hermosas. Mire otro proceso. Nabucodonosor. ¿Sabe usted que tenía un poderío enorme? Eso era antes. ¿Y qué decía él? Lo que he hecho. No le prestaba atención a la palabra de Dios. Usted y yo le prestamos atención a la palabra de Dios, hermano. Valoramos los dones proféticos, valoramos los mensajes que nos da nuestro pastor. Porque es bien fácil caer como en el tipo de iglesia Nabucodonosor, que cree tener la verdad, que cree que solamente lo que él hace es correcto, que cree tener toda la atención hacia él. Viene Nabucodonosor, lo meten a un desierto. ¿Y sabe qué? Comienza a alimentarse como con los animales del campo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que reconoció. Hasta que comenzó a darle al Señor la honra y la gloria. Es fácil decir, te doy la honra y la gloria, pero ¿sabe qué? No es fácil decirla en el espíritu y en el alma. Entonces, como iglesia puede ser que nos han sacado de un lugar donde nosotros estábamos actuando como sabelotodos, donde nos olvidábamos del Señor, donde no valorábamos al Señor y nos meten a este desierto. ¿Sabe para qué? Para que comencemos a alabar al Señor, a engrandecer al Señor de la manera más hermosa. Y ¿sabe qué tocaba mi espíritu? Y yo no sé si usted le ha hecho falta estar en el templo. Le ha hecho falta alabar, le hace falta aquel fuego, aquella cuestión hermosa. ¿Sabe por qué? Porque tal vez habíamos caído en eso, en una iglesia que no valorábamos la presencia de Dios, lo que ahí se ministraba. Y hoy que estamos en nuestras casas encerrados, nos hace falta aquello. Nos meten al desierto para que valoremos. Mire qué hermoso. Esdras,
Esdras igual fue llevado a un cautiverio, un desierto de cautiverio, porque igual, por lo mismo, como el pueblo de Israel actuaba. Pero ¿sabe qué pasó? ¿Para qué lo metieron a ese desierto? ¿Para qué estuvo en ese desierto? Para que su espíritu se despertara. Y mire qué hermoso, porque entonces lo unimos con lo del Señor Espíritu Santo. El proceso allá es lo que Él quiere, que tu espíritu se comunique con el Espíritu Santo. Entonces, mire, hermano, qué hermoso, porque Esdras también, ¿sabe qué? Es un tiempo que nos meten al desierto para que entendamos que van a despertar nuestro espíritu, para que comencemos otra vez a reedificar este templo que lo hemos descuidado. Este templo lo hemos descuidado. Pero necesitamos, viene el tiempo, en este proceso, reedifiquemos el templo, miremos qué es lo que le gusta al Espíritu, busquemos en la palabra y comencemos a hacer los cambios que tengamos que hacer, hermano. Mire, Esdras, ¿sabe qué? Esdras también tuvo varias facetas y usted como escriba debe conocerlo y solo se lo voy a repetir. Esdras preparó su corazón ¿para qué? Para estudiar. Y hago una pregunta, hermano. En estos 60 y algo de días que llevamos, ¿cuántos capítulos estás leyendo? No dije cuántos capítulos has leído en estos 60 y algo de días. Te estoy preguntando cuántos capítulos estás leyendo por día. O debería decir cuántos libros estamos leyendo por día. ¿Por qué? Porque tenemos que comenzar con nuestro corazón. Nos meten al desierto no tanto para nuestro cuerpo, nos meten al desierto para que nos preparemos internamente nuestro corazón. Mire la Biblia pechita, ¿sabe qué es lo que dice? Dispuso su corazón, ¿sabe qué? Es un tiempo de disciplinarnos. La Biblia BLA, ¿sabe qué dice? Había dedicado su corazón. Es un tiempo de esforzarnos por hacer cambios en nuestro interior. ¿Sabe qué? Muchas veces nos da sueño leer, nos da esto, nos acomodamos. Sí, hermano, pero tenemos que disciplinarnos, tenemos que persistir. ¿Sabe qué dice Esdras? Ahí tenía, dice la Dios habla hoy, el firme propósito de estudiar. ¿Tú tienes el firme propósito de estudiar? No dice leer, dice estudiar. Son dos cosas diferentes, hermano. Pero ¿sabe qué habla? Me habla de convicción. Hermano, nos van a meter a un desierto para que entendamos la importancia que tiene la palabra. Mire, Elías, y esto lo hablábamos aquel día, y fue muy hermoso, ¿sabe qué? Lo meten a un desierto, 3 años de hambre, de necesidad de esto, ¿sabe para qué? Para que se pueda reedificar, para que se pueda reparar el altar, para que se pueda otra vez ser el sacerdote que Dios quiere. Recuerde, un reino de sacerdotes. ¿Cómo estás haciendo? ¿Cómo está tu sacerdocio? Entonces, meten a la iglesia para que sea restablecido el sacerdocio. ¿Sabe por qué? Porque se había contaminado. Antes de esta iglesia, es una iglesia que estaba contaminado con profetas y sacerdotes para Baal. ¿Cómo está tu sacerdocio? Y lo que vino después fue hermoso. Porque cuando se restableció el altar, se restableció el sacerdocio, cayó fuego del cielo y fue algo maravilloso. ¿Qué es lo que viene para la iglesia? Pero tienes que restablecer tu sacerdocio. Mire Jonás, y esto me gustaba, ¿sabe qué? Porque Jonás se le dijo, ve a predicar, ve a tal lugar, ve a Nínive, ve allá, lleva el mensaje, y él lo que hizo fue huir. ¿Sabe qué? Es una iglesia que no ha entendido la misericordia. Así estaba Jonás. Eso refleja a Jonás. Una iglesia que no ha entendido la misericordia del Señor, que no entiende los planes del Señor y que quiere colocar sus propios juicios. Entonces toman a Jonás, lo meten en un desierto de 3 días en un pez para que entendiera. ¿Y cómo termina? Va a Nínive, da el mensaje, se convierte en 120,000. Y aquí, hermano, usted como escriba tendríamos que decir, ¿sabe por qué? ¿Por qué mencionan tanto animales? Hasta los animales cambiaron de ropa, decía por ahí, una versión. ¿Por qué? Entonces, miren, Dios vio lo que hicieron. Y esto me gusta, ¿sabe por qué? Porque es lo que yo veo. Aquí fue donde me dio la idea que el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda la humanidad va a crear en ellos un espíritu que va a querer, ¿sabe qué? Escuchar la palabra de Dios. Y eso es lo que viene para la palabra, para el tiempo de la iglesia. Entonces, mire, José, y con esto quiero cerrar este punto. José vivía con su padre y luego lo meten a un desierto
de aproximadamente 13 años. Pasó por cárcel, traicionado y todo eso. Él estaba bien. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué lo meten ahí? Para que no pierda sus sueños. La iglesia ha perdido el sueño, no se habla de arrebatamiento, no se habla de temor a Jehová, no se habla de fidelidad, no se habla de compromiso. Entonces, mire, ¿sabe qué? Es el tiempo que la iglesia es metida a un desierto para que aprenda a escuchar y para que aprenda a tener en cuenta los sueños y las promesas de Dios que ahí están, los sueños que el Señor te dio. Aún aquí en medio de este proceso se van a cumplir, si Él lo dijo, se va a cumplir, hermano, pero debe entender dos cosas. Mire, ¿sabe qué dice acá? Se cortó el pelo. Y aquí dice, apresuradamente le sacaron. Estamos en el tiempo en el que nos van a sacar apresuradamente de cualquier situación. El Espíritu Santo, cuando esté en comunión contigo, con tu espíritu, te va a sacar de cualquier problema que estés, de cualquier cárcel que estés. Eso lo va a hacer Él. Eso viene un derramamiento hermoso sobre eso. Y ahorita, al restablecer la comunión y dejarse guiar por el Espíritu Santo, Él te va a sacar de cualquier cárcel que esté. Pero hay algo que no lo va a hacer Él, que lo tiene que hacer la iglesia. ¿Y sabe qué es? Es cortarse el pelo, es mudarse la ropa y estar listo para cuando Faraón llegue. Eso sí te toca a ti, eso sí me toca a mí. Pero entonces habría que ver qué significa cortarte el pelo, por qué se cortó el pelo, por qué se mudó las ropas. Como escriba te lo dejo. Entonces, mire qué hermoso, porque todos estos son figuras de la iglesia. Y entonces, ¿qué viene después? El proceso de muerte y resurrección, que usted lo conoce. Jesucristo muere, baja, desciende, pero esto no lo mira la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros somos bautizados en Jesús. Él se convierte en nuestro cordero, un solo sacrificio, y luego llevado al cielo. Entonces, mire qué hermoso, porque estamos, para mí, pasando este desierto, y viene un pequeño tiempo en el cual se va a dar un derramamiento hermoso sobre la iglesia, un derramamiento en el cual el Espíritu Santo se va a manifestar de una manera increíble, pero solo vamos a ser instrumentos los que hemos alcanzado una madurez espiritual. Y luego, al igual que el Señor fue llevado al cielo, la iglesia va a ser arrebatada. Quiero cerrar con esto. ¿Sabes qué? No es fácil seguir al Señor. No es fácil mantener la alegría en momentos de dificultad, pero sabes que vale la pena. ¿Sabes qué quiero dejarte? Quiero recalcar hoy, antes bien, alegraos de participar. ¿Sabes qué? Alegrémonos de que el Señor se haya placido en seleccionarte como un hijo. Pero ¿sabes qué? Entendamos el proceso, entendamos cómo lo estamos pasando, entendamos que debemos ir ahí porque viene algo hermoso para la iglesia. Y dos cosas hermosas, un derramamiento aquí en la tierra, pero luego estar junto con Él allá. Entonces, ¿sabes qué? Debes entender que el desierto, para que salgamos aprobados, nos van a probar en la carne, en el alma y en el espíritu. Revisemos todo aquello que tengamos, porque el Espíritu Santo va a crear un tiempo y una habilitación hermosa que aquellas cárceles que usted no podía solo, se va a dar el tiempo en que se dé. Quiero orar por ti. Inclina tu rostro. Y ahí con toda reverencia, hermano. Con toda reverencia. El tema decía aprobados en el desierto. Pero para ser aprobados, tenemos que revisar cómo estamos. En el alma. ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu espíritu? Espíritu Santo, quiero dar gracias este día, por este tiempo. Quiero darte la gloria, la honra. Quiero declarar, Señor, que somos tus hijos. Y que tal vez no entendíamos el proceso y que tal vez muchas veces no sobrevaloramos, Señor. Pero hoy hemos entendido por qué viene el proceso, por qué viene el desierto. Y también hemos entendido lo hermoso que viene. Hemos entendido que lo que tú quieres es que permitamos que tú nos eduques. Hoy quiero darte mi corazón, quiero darte mi espíritu. ¿Sabes para qué? Para que tú puedas educar, para que tú puedas guiarme. Y también quiero reconocer que tú eres autoridad, que tú eres Señor.
Y también quiero valorar ese tiempo, esa concesión, ese tiempo que tú me has dado. Quiero, ¿sabes qué? Establecer una relación contigo. Quiero dejarme seducir. Quiero que cada uno de los hermanos tal vez han pasado algunas pruebas, estén pasando dificultades en este momento. Quiero derramar sobre ti un espíritu de alegría, de paz, de gozo, que puedas tú entender que el Espíritu Santo tiene todo bajo control, que el Espíritu Santo te ha llevado, que el Espíritu Santo te está guiando por medio del desierto, que el Espíritu Santo te está hablando a tu espíritu. Ahora lo que tienes que hacer, ¿sabes qué? Es dar la autorización. Permite que el Espíritu Santo pueda tocar tu espíritu, hablar tu espíritu. Permitamos que el Espíritu Santo nos seduzca. Y no seamos como esas iglesias que reflejaron en cada uno de los personajes acá. Que caigamos en legalismo, dejamos eso, renunciamos a todo eso y nos declaramos tierra fértil para que tú, Espíritu Santo, pueda llevarnos a donde tú quieras. Padre, bendigo a cada escriba que está aquí. Bendigo a las personas que van a escuchar este mensaje. Que seas tú dándoles el entendimiento de por qué vienen los procesos, por qué viene el desierto, dándole también, ¿sabe qué? La fortaleza para poder pasarlos, para fortaleza para poder enfrentarlos y que sabes qué? Que nos lleves a ese nivel de madurez. Hemos entendido que no vamos a poder llegar a ese nivel de madurez si no es bajo la guianza y la conducción del Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Bendecimos a cada familia. Amén, amén y amén. Dios nos los bendiga, hermanos.